Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta y a nuestra programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el mundo. Estamos felices, nuestros corazones saltan de júbilo porque tenemos la dicha de darle a la trompeta el sonido certero. ¡Qué privilegio, mis amados! No existe ni existirá jamás otro privilegio más grande que ser un atalaya del Señor Jesús. No existe ni existirá jamás otro privilegio más grande que ser un atalaya que le sepa dar a la trompeta el sonido certero. Estamos felices, mis amados, porque tenemos la dicha de estudiar la palabra de Dios y compartir con tantas personas a través de estos medios que tenemos. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal y ustedes están exageradamente invitados. Están súper invitados para entrar en nuestro canal y disfrutar y saborear del pan del cielo. Ahí van a encontrar panes de diferentes tipos con ricuras inigualables. Hoy estamos fabricando el pan número 173. 173 clases de panes diferentes ya hicimos para que ustedes puedan saborear y nutrirse con el alimento que realmente tanto, pero tanto necesitamos para nuestro crecimiento o nuestra edificación espiritual. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Por eso estamos felices porque tenemos la dicha de compartir con ustedes el verdadero pan, ese pan que no tiene fermento. Pan pero sin levadura. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué privilegio, mis amados, tenemos de poder llegar una vez más a sus hogares. Pero el mayor anhelo no es llegar a sus hogares. El mayor anhelo es que la palabra pueda llegar a los corazones. Ese es el mayor e intensísimo anhelo de nuestros corazones. Y en esta ocasión vamos a estudiar, vamos a predisponernos a estudiar un tema más de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios una porción más, un tema más para compartir con ustedes. Por lo tanto, le mandamos un saludo muy, pero muy especial a todos. Pero en forma muy especial, hoy quiero enviarles un saludo a los hermanos que viven en el país más grande del continente.
Me estoy refiriendo a ese país tan inmenso y tan enorme que se llama Brasil. Están allí los hermanos preciosísimos en la fe que también nos siguen. En forma especial al hermano Jean Carlos de Brasil. Un saludo rico, un saludo muy, pero muy nutritivo a esos valientes hermanos que están levantando en alto la bandera de Cristo y el mensaje de los tres ángeles. Un saludo muy, pero muy especial entonces a los hermanos que viven en el país más grande de este continente, que es Brasil. Qué privilegio, mis amados, poder compartir la palabra de Dios con ellos. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro tema de hoy, nuestra programación de la fecha, doblando nuestras rodillas. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé de su espíritu. Vamos a clamar al Señor. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte muchísimo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia y compasión de nosotros. Gracias porque en Cristo tenemos la posibilidad de ser inmortales algún día, siempre y cuando nos mantengamos fieles a ti. No importa la circunstancia adversa que nos toque pasar. Queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque tenemos la dicha de predicar tu palabra. Y en esta hora queremos pedirte que tu palabra pueda causar un tremendo impacto en nuestros corazones. Que tu palabra pueda realmente causar esa revolución espiritual que tanto anhelan los ángeles del cielo. Oh Señor, ven a nosotros, cautívanos con tu palabra, impresiónanos con tu palabra, transfórmanos con tu palabra, que podamos realmente experimentar esa metamorfosis espiritual de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Oh Señor, que podamos realmente ser transformados por el maravilloso poder que tiene tu palabra. Oh Señor, quédate con nosotros, que le puedas dar alas a tu palabra, que la misma pueda llegar a muchos rincones del planeta, que tu mensaje pueda realmente ser diseminado por tantos, pero por tantos lugares y pueda causar ese impacto que tanto anhela todo el universo celestial. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. También oramos por aquellos que por predicar tu palabra están sufriendo algún tipo de persecución, ya sea pequeña, mediana o grande. Que tú seas con ellos, que tú obres de una manera muy especial con ellos y que les puedas dar el valor que necesitan para ponerse de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos contentos porque podemos defender hoy una tesis teológica más. Y en nuestra pizarra aparece el título de la tesis
teológica que va a ser defendida hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué hermoso es poder predicar, pero a la luz de un escrito está! No a la luz de un así me parece a mí, porque eso no sirve. No a la luz de un así dice el comentario bíblico, porque eso tampoco sirve. Lo único que sirve es un así dice Jehová. Eso es lo único, pero lo único que tiene validez a los ojos de los ángeles. De lo contrario, los ángeles dicen traición. Esto es una traición a la causa del maestro. Y justamente para que ni uno solo de los ángeles del cielo digan eso, es que estamos obligados, pero 100% obligados a predicar a la luz de un así dice Jehová. Qué extraordinario, mis amados, es el Dios del cielo. Vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema de esta ocasión. El tema se titula "Torcieron la ley para matar a Jesús". Qué tremendo, mis amados, lo que vamos a estudiar hoy. Torcieron la ley para matar a Jesús. Ese es el tema de esta ocasión. Y quiero que permanezca aquí en este canal, porque vas a escuchar un tema que nunca en tu vida escuchaste en los templos o en los púlpitos de las iglesias. Oh, mis amados, ajustense los cinturones, porque hoy vamos a estudiar un tremendo, pero tremendo tema. Por lo tanto, háganle caso a la azafata del avión cuando dice ajustense los cinturones, porque realmente necesitamos entender un tema tan, pero tan tremendo como el que vamos a analizar en esta ocasión. Torcieron la ley para matar a Jesús. Ese es el título de nuestro tema. Y vamos a anotar acá en la pizarra el texto clave. El texto clave que va a sostener todo, pero todo el engranaje, todo el tema de hoy es Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 7. Juan capítulo 19, versículo 7 es el pasaje en cuestión. Juan capítulo 19, verso 7 es el versículo clave, pero clave, que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a entonces ir a ver ese pasaje. Vamos a ver qué dice Juan 19, verso 7. Juan capítulo 19, versículo 7 es el texto que nos va a inspirar en esta ocasión. ¿Qué dice el versículo 7 del Evangelio según San Juan en el capítulo 19? Dice así el registro inspirado. Los judíos le respondieron. Noten, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley
y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¡Qué tremendo versículo, mis amados! Leamos de nuevo. Noten, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Noten, ojo con esa expresión, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados. Acá tenemos una sentencia contra el divino maestro. Acá tenemos una sentencia contra el Señor Jesús. Tenemos una ley y según esa ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo, él se declaró a sí mismo que era nada más y nada menos que hijo de Dios. Ahora, surge la pregunta. La primera pregunta que surge después de leer el versículo 7 de Juan capítulo 19 es la siguiente. ¿En qué ley estaban pensando estos judíos cuando dijeron eso? Esa es la primera pregunta que salta al tapete. ¿En qué ley estaban pensando? Esa es la pregunta obligatoria que tenemos que hacernos después de leer el versículo 7 del capítulo 19 de Juan. ¿En qué ley estaban pensando ellos cuando dijeron, tenemos una ley? Y según esa ley debe morir. Vamos a buscar para poder saber a qué ley se estaban refiriendo. Tenemos que ir a Levítico. Levítico capítulo 24. Vamos al Antiguo Testamento porque no se puede entender el Nuevo Testamento si no se entiende el Antiguo. Vamos a buscar el libro de Levítico. Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, versículo 16. Aquí vamos a encontrar a qué ley ellos se estaban refiriendo cuando dijeron, tenemos una ley y según esa ley, este hombre tiene que morir. O sea, él se hizo reo de muerte. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, noten lo que dice el versículo 16 de Levítico 24. Dice así, y el que blasfemare, ojo con eso, ese es un detalle que tiene mucho peso. Noten, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Ahí está, mis amados. Aquí está el meollo del asunto. Noten, hay una conexión tremenda entre Juan 19:7 y Levíticos 24:16. ¿Por qué? Porque Levíticos 24:16 responde la pregunta que recién nos formulamos, ¿en qué ley estaban pensando ellos cuando dijeron, tenemos una ley y según esa ley debe morir? Estaban pensando en Levítico 24. Ahora, sigue diciendo el pasaje. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Y ahora noten lo que dice. Si blasfemare el nombre, que muera.
¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos un versículo que responde la pregunta que recién nos hicimos. Ahora, vamos a conectar Levíticos 24:16, vamos a conectar otra vez con el Nuevo Testamento, esta vez con Mateo capítulo 26. Vamos a buscar Mateo capítulo 26, versículos 65 y 66. Noten lo que dice en el versículo 65 y 66 del capítulo 26 de Mateo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ahora bien, noten el detalle que viene ahora, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y noten el versículo 66. El versículo 66 es tremendo. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahí está. Qué tremendo, mis amados, lo que encontramos acá. Aquí encontramos una ley torcida que se le aplicó a Jesús. Tuvieron que torcer la ley para aplicarle al maestro. Torcieron la ley para aplicarle a Jesús. Ahora, ¿saben por qué les digo que torcieron la ley para aplicarle a Jesús? Porque Jesús nunca, pero nunca fue un hombre blasfemo. Jesús nunca blasfemó. Ahora surge la pregunta, ¿qué es blasfemia? Vamos a ver. Vamos a ver ese detalle porque la Biblia define claramente qué es blasfemia. Blasfemia tiene que ver con dos cosas. Vamos a buscar. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras las dos definiciones de blasfemia. Vamos a ver una de ellas y luego vamos a ver la otra. Vamos a buscar el pasaje. Lucas capítulo 5. Vamos a la primera definición que da la Biblia de lo que es blasfemia. Noten, Lucas capítulo 5, versículo 20 en adelante. Dice, al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ojo con ese detalle. Ese es un detalle tremendo. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla? Y noten qué palabrita viene ahora. ¿Quién es este que habla blasfemias? Noten, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué es entonces blasfemia? Blasfemia es la facultad de perdonar pecados. Noten la facultad que se le atribuye a una persona de perdonar los pecados. Acá entonces ya tenemos la primera definición que da la Biblia de blasfemia. Quiere decir que cuando una persona
se adjudica la facultad de perdonar pecados, está blasfemando. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús podía o no podía perdonar los pecados? La respuesta es un contundente sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque él no solamente era un hombre, sino él era Dios. El apóstol Pablo claramente dice que Dios fue manifestado en carne. Y cuando dice Dios fue manifestado en carne, indudablemente se refiere al Señor Jesús. Entonces, esta definición no le pega al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho hombre. ¡Qué tremendo detalle! Ahora, vamos a la segunda definición. Vamos a el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, esta vez en el capítulo 10, porque acá vamos a encontrar una segunda definición de lo que es blasfemia. Y es importante que tengamos en cuenta esto para que podamos entender claramente que ellos tuvieron que torcer la ley para matar a Jesús. Noten lo que dice el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículos 31 en adelante. Dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Noten, hermanos, la pregunta que Jesús le lanza a esos judíos que habían tomado piedras en sus manos para apedrearle al divino maestro. Noten lo que dice en el versículo 33, tremendo pasaje. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. Noten, sino por la blasfemia. Ahí está otra vez. ¿Por qué? Y ahora viene. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está la segunda definición de lo que es blasfemia. Entonces, vamos a poner acá: un hombre siendo hombre se hace Dios. Aquí tenemos la segunda definición de blasfemia. Quiere decir que blasfemia no solamente es el acto de perdonar pecados, sino que un hombre se hace Dios. Estas son las dos definiciones de pecado. Ahora, yo les pregunto, ¿estaba blasfemando Jesús al decir que él era el Dios hecho hombre? La respuesta es un contundente no. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Más claro imposible. La Biblia enseña claramente que Cristo es Dios hecho hombre. Por lo tanto, ninguna de estas dos definiciones de blasfemia cuadra con el maestro. ¿Por qué? Porque él es Dios hecho hombre. Él es la combinación de lo divino con lo humano. Él es la combinación de lo humano con lo divino. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo lo que estamos diciendo, hermano. Ahora, vamos a buscar
un pasaje más que es demasiado, pero demasiado espectacular. Y se encuentra también en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 5. Noten lo que dice. San Juan capítulo 5, aquí otra vez aparece la misma intención que tenían los judíos de apedrearle a Jesús. Y noten cómo dice el versículo 16. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 16 dice así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Y noten ahora, porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, sanaba y perdonaba en sábado. Y ahora viene, noten el versículo 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y ahora viene el versículo bomba. Noten este bombazo, mis amados. El versículo 18 es un misil. Noten, este es un pasaje espectacular. ¡Qué versículo más extraordinario! ¿Cuánto tenemos que alabarle al Dios del cielo por este versículo 18? Dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también, y ahora viene, sino que también decía que era Dios, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! Aquí tenemos la prueba. Les he dado las pruebas bíblicas de que en Juan 19:7 tuvieron que torcer la ley para matarle a Jesús. ¿Por qué? Porque les he demostrado bíblicamente con estas dos definiciones que aparecen acá, que bajo ningún punto de vista, pero bajo ningún punto de vista, Jesús era blasfemo. Ahora, ¿con qué personaje del Antiguo Testamento pasó algo similar? ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento hay una fotocopia de lo que sucede en el versículo 7 de Juan capítulo 19? ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento hay un caso muy, pero muy parecido? Vamos a buscar. Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a ver, vamos otra vez al Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Es una réplica de Juan 19:7. Y dice así el texto y el registro inspirado: y poned a dos hombres perversos delante de él. ¡Qué tremendo! Noten, poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan. Noten el detalle que viene ahora: tú has blasfemado a Dios y al rey. ¡Qué tremendo! Díganme si no es una réplica.
y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Ahí está. Díganme, mis amados, si Primera de Reyes 21:10 no es una réplica de Juan 19:7. Indiscutiblemente es así. Ahora, ¿quién fue el que inspiró esta supuesta ley? Y cuando decimos supuesta ley, nos referimos a una ley tergiversada. ¿Por qué? Porque sí o sí tuvieron que torcer la ley para condenarle al maestro. Ahora, la pregunta que surge es, ¿quién fue el que estaba detrás de los judíos para lograr que los judíos puedan torcer la ley para matar a Jesús? La respuesta la encontramos en un libro del don profético que se llama Eventos del Tiempo Final. No eventos de los últimos días. Eventos del Tiempo Final es otro en la página 309. Noten lo que dice, mis amados. Eventos del Tiempo Final, página 309. Esta cita va a arrojar luz sobre Juan 19:7. Dice así: los estatutos humanos. ¿Cómo? Los estatutos humanos. Las leyes elaboradas por los agentes satánicos. Ojo con eso. Con el pretexto de fomentar el bien y restringir el mal, serán exaltadas, en tanto que se despreciarán y pisotearán los mandamientos de Dios. Ahí vamos a parar un momento. Vamos a parar un momento porque aquí tenemos un detalle que tiene mucho peso. Noten, mis amados, tremendo lo que acabamos de decir. Acá acabamos de leer que los estatutos humanos, vamos a poner acá bien grande, los estatutos humanos, los estatutos humanos. ¿Qué va a pasar con estos estatutos humanos? Los estatutos humanos, o es lo mismo que decir las leyes elaboradas por los agentes satánicos. Noten, con el pretexto, subrayen esa palabra pretexto porque tiene peso, con el pretexto de fomentar el bien y restringir el mal, serán exaltados, en tanto que se despreciarán y pisotearán los mandamientos de Dios. Quiere decir entonces, mi estimado, que los estatutos humanos o las leyes humanas van a ser exaltados. Y la ley de Dios, el decálogo, la ley que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra, van a ser despreciadas y pisoteadas. Eso es lo que está muy próximo a venir en este mundo. Ahora, seguimos viendo lo que dice Eventos del Tiempo Final, página 309. Sigue diciendo: y todos los que por su obediencia demuestren ser fieles a la ley de Jehová. Noten, ¿de qué grupo de personas está hablando? De aquellos que estén dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. De ese grupo está hablando. Sigue diciendo: deberán estar
preparados. Noten, deberán estar preparados para afrontar arrestos y ser llevados ante asambleas cuya norma no será la ley de Dios. Noten, hermano, quiere decir entonces que Juan 19:7 se va a volver a cumplir. Juan 19:7 se va a volver a cumplir antes de la segunda venida de Cristo. Juan 19:7 se va a volver a repetir así como sucedió con Cristo. Y noten cómo sigue diciendo: sino que han decretado leyes inspiradas por aquel cuyos rasgos se manifestaron en el juicio de Cristo. O sea, leyes inspiradas por Satanás. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Quiere decir entonces que todos aquellos que estén dispuestos a obedecer la ley de Dios van a tener que verse con serias dificultades con la justicia, porque acá dice que van a ser arrestados y, como si fuera poco, van a tener que ser llevados ante asambleas legislativas para comparecer con su fe, por su fe. Pero en esas asambleas, la ley de Dios no va a ser la norma de juicio, sino más bien van a ser leyes establecidas por el hombre e inspirados por Satanás. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir Juan 19:7? Esa es una linda pregunta. ¿Cuántas veces se va a repetir Juan 19:7? Y la respuesta la tenemos en Eventos del Tiempo Final, página 422. Noten, hermanos, lo que dice acá porque es un verdadero misil. Noten lo que dice: los hombres pisotearán la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer los hombres? Los hombres van a pisotear la ley de Dios. Y le dicen a la gente lo mismo que los judíos le dijeron a Cristo: tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Ahí está. Noten, hermano, aquí está clarísimo que Juan 19:7 se va a volver a repetir, pero con aquellos que sean leales a los mandamientos de Dios. Con ellos se va a volver a repetir. Y noten cómo sigue diciendo: una y otra vez esto se volverá a repetir en las cortes de justicia. Tremendo, mis amados. ¿Qué dice? Una y otra vez esto se volverá a repetir. ¿Dónde? En las cortes de justicia. ¿Cuántas veces entonces se va a volver a cumplir Juan 19:7? Acá dice claramente una y otra vez. O sea, varias veces Juan 19:7 se va a volver a repetir. Y noten cómo sigue diciendo: Cristo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que en él tendremos paz. Vamos a buscar ese pasaje. Precioso versículo. Juan capítulo 16.
Vamos hasta allá. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 33. Acá tenemos, mis amados. Qué tremendo pasaje. Noten lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahora viene. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está. Y una de esas aflicciones va a ser cuando Juan 19:7 se vuelva a cumplir con los verdaderos fieles del Señor. Pero noten cómo termina el versículo 33. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor por este pasaje. Este pasaje tiene que ser un tremendo estímulo para ti y para mí. De tal manera que podamos cobrar ánimo, porque ¿saben lo que va a pasar? Va a volver a suceder lo mismo, se va a volver a repetir lo mismo que dice el salmista en el Salmo 119. A ver, vamos a ver si encuentro este pasaje. Hay un pasaje en el Salmo 119. Vamos a ver si encuentro este pasaje. En el Salmo 119, vamos a ver si encuentro este pasaje. A ver acá. Salmos 119. Sé perfectamente que está en el Salmo 119, pero no me acuerdo con perfección. Acá está, versículo 53. Salmo 119, versículo 53. Noten, hermano, lo mismo, pero lo mismo que aparece en el versículo 53 de Salmo 119 se va a volver a repetir cuando los verdaderos hijos de Dios tengan que comparecer ante asambleas legislativas y se vuelva a repetir Juan 19:7. Noten lo que dice el versículo 53. Salmo 119, versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Y ahora explica por qué. Noten por qué. Que dejan tu ley. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. Horror se ha apoderado de mí a causa de ¿quiénes? De los inicuos que dejan tu ley. Estas son las mismas palabras que los verdaderos hijos de Dios van a tener que volver a repetir cuando tengan que comparecer ante esas asambleas legislativas. Y también aparece el versículo 136. Siempre en el Salmo 119. Noten lo que dice en el versículo 136. Este pasaje va a volver a cumplirse cuando los verdaderos hijos de Dios tengan que comparecer ante las asambleas judiciales o legislativas. Dice el versículo 136. Ríos de agua
descendieron de mis ojos. Tremendo, mis amados. Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. Ahí está. Quiere decir entonces, mis amados, que los que defiendan la verdad frente a los tribunales de justicia van a defender llorando, así como el pasaje que recién leímos en el Salmo 119, verso 136. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amigos. Ahora sigue diciendo, noten: aquellos que vivan en los últimos días de la historia comprenderán. Noten qué es lo que van a comprender. Comprenderán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! ¿Qué es lo que van a comprender? ¿Qué es lo que van a comprender claramente aquellos que sean perseguidos, aquellos que vivan en los últimos días de la historia? Lo que significa ser perseguido por causa de la verdad. ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? A Filipenses 1:29. Vamos a buscar. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Tremendo pasaje. Noten lo que dice, mis amados. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Ahí está. Noten, hermano, acá encontramos un pasaje tremendo. Pero noten cómo sigue diciendo: en las cámaras legislativas. ¿Dónde? En las cámaras legislativas prevalecerá la injusticia. Ahí está. Clarito como el agua, mis amados. Los jueces, noten, los jueces se negarán a escuchar las explicaciones de aquellos que son fieles a los mandamientos. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la reacción de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál va a ser la reacción de la Corte Suprema de Justicia? De los integrantes de esa corte, que son jueces. Acá dice: se negarán a escuchar las explicaciones de aquellos que son fieles a los mandamientos de Dios. ¿Y qué van a decir? Noten lo que van a decir: tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Ahí está. Noten, hermanos, cómo se vuelve a cumplir Juan 19:7. Lo mismo que pasó con Cristo se va a volver a repetir con el remanente fiel y final de la historia de este mundo. La ley de Dios. Noten lo que siguen diciendo los jueces o los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La ley de Dios no significa nada. ¿Cómo?
¿Qué van a decir los integrantes de la Corte Suprema de Injusticia? Porque no se le puede decir la Corte Suprema de Justicia. Se le puede decir, lo correcto es decir la Corte Suprema de Injusticia. ¿Por qué? Porque acá ellos dicen que la ley de Dios no significa nada para ellos. Nuestra ley es suprema. ¡Qué tremendo bombazo, mis amados! ¿Qué es lo que van a decir entonces los jueces integrantes de la Corte Suprema de Injusticia? Ellos van a decir, tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no significa nada, absolutamente nada para nosotros. Nuestra ley es suprema. Tremendo bombazo, mis amados. Noten cómo sigue diciendo. Los que respeten las leyes humanas serán favorecidos. Pero los que no se postren ante un sábado ficticio no recibirán honores. Ahí está. O sea, dicho de otra forma, los que respeten las leyes humanas, o sea, estos estatutos inspirados por Satanás, no van a recibir la marca de la bestia. Al contrario, van a poder comprar y vender sin ningún tipo de inconveniente. Pero los que reciban, noten, los que se postren ante un sábado ficticio, perdón, los que no se postren ante un sábado ficticio no recibirán favores. Y sabemos perfectamente que ese sábado ficticio es la ley dominical, primero nacional y luego universal. Ahora, ¿por qué los enemigos de la verdad se negarán a escuchar los argumentos de los fieles? Esta es una linda pregunta, mis amados. ¿Por qué? ¿Por qué los integrantes de la Corte Suprema de Injusticia van a negarse a escuchar los argumentos de los fieles? ¿Por qué? Vamos a ver. La respuesta la encontramos en Eventos del Tiempo Final, página 423. Y dice así: aquellos que los condenen se negarán rotundamente a escuchar sus explicaciones. Y ahora viene por qué. Noten, porque saben. Tremendo, mis amados. Maravilla de maravillas, belleza de belleza y ricura de ricura lo que viene ahora. Noten, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son incontrovertibles. Incontrovertibles. Ahí está. Por eso los integrantes de la Corte Suprema de Injusticia, y noten, y no me estoy equivocando, no crean que me estoy equivocando, porque ese va a ser la mejor etiqueta que se le va a colocar a esos supuestos jueces, entre comillas. Noten, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son imposibles de refutar. Ahí está. Esa es la razón por la cual los
jueces no van a querer recibir ningún tipo de explicación de parte del remanente fiel. Todo lo que se presenta en contra de la validez del cuarto mandamiento es de invención humana. Más claro, imposible. Todo, absolutamente todos los argumentos que se presenten en contra de la validez del cuarto mandamiento es no solo de invención humana, sino inspirado por su majestad satánica. Así de contundente y así de claro. Ahora, ¿qué va a suceder con los hijos de Dios después de la ley dominical? Qué tremendo lo que viene ahora, mis amados. Conflicto de los siglos, página 655, nos da una preciosa luz en relación a esta pregunta. A medida que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Noten, o sea que a medida que la presión vaya en aumento, ¿qué va a pasar? La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas. Noten, número 1, ¿qué es lo primero que se les va a aplicar? Severa y tremendas multas. Eso es lo primero. Noten. Y encarcelamiento. Noten, primero van a apelar a la multa y luego a la cárcel. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia. Noten, hermanos, cómo va a haber varios tipos de circunstancia. No todos van a pasar por lo mismo. Noten, a algunos se los ofrecerán puestos de influencia para inducirlos a que renuncien a su fe. Noten, quiere decir entonces, hermano, que no todos los fieles van a ser probados de la misma forma. No todos van a terminar en la cárcel. No todos van a terminar en el mismo lugar. Porque acá dice claramente que en algunos casos va a ser multa, en otros casos va a ser cárcel y en otros casos va a ser ofrecerles puestos elevados. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que renuncien a su fe. Ahora sigue diciendo, pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébensenos nuestros errores por la palabra de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que en el momento que los miembros o los verdaderos hijos de Dios sean perseguidos, la actitud de ellos va a ser la misma que la de Lutero. Nos tienen que probar con la palabra de Dios si estamos o no equivocados. ¡Qué linda! Pero qué hermosura de declaración. Ahora, habrá frutos para la gloria de Dios cuando los fieles pronuncien las mismas palabras que Lutero. Noten, Conflicto de los Siglos, página 655. Dice, los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, los que sean
emplazado o llevado ante los tribunales, defenderán ardientemente o enérgicamente la verdad. Y algunos, acá viene lo maravilloso, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Noten, hermanos, se dan cuenta por qué Dios permite que seamos llevados ante los tribunales, ante las cortes. ¿Por qué? Acá dice que cuando los verdaderos hijos de Dios defiendan la ley, defiendan el sábado, defiendan las verdades del cielo, dice que van a haber personas que nos van a escuchar, que van a ser ganadas para el reino de Cristo. Y esas personas que van a ser ganadas por los fieles se van a unir al remanente fiel para seguir adelante hasta la segunda venida de Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Así, la luz llegará ante millares. Noten, hermanos, qué declaración más espectacular. Así, la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Cuánto tenemos que gozarnos cuando tengamos que ser participantes de los padecimientos de Cristo! Ahora, ¿qué otro versículo corre paralelo con Juan 19:7? Vamos a buscar Juan 11:50. Juan capítulo 11, versículo 50. Otro versículo que corre paralelo con nuestro texto clave, que es Juan 19:7. Esta vez vamos a leer en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, pero el versículo 50. Dice así. Vamos a leer el 49 también para agarrar un poco de contexto. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Ahora viene, verso 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Noten, hermanos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos otra réplica de Juan 19:7. Ahora, noten lo que dice esta declaración inspirada que les voy a leer a continuación. Noten, hermanos. Se demandará con insistencia. Noten, se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia. ¡Epa! ¿Qué va a suceder? Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. ¡Epa! Noten que no dice que ellos se oponen, aún así dice Jehová. No dice que ellos se oponen a la voluntad revelada de Dios. No, ellos se oponen a una institución humana, a una institución fabricada por el cuerno pequeño de Daniel 7. A esa institución humana es que los fieles se oponen. Y noten cómo dice: pues vale más que esos pocos sufran
y no que naciones enteras sean precipitadas a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 2000 años por los príncipes del pueblo. Y noten qué versículo cita ahora. Juan 11:50, el que recién leímos. Y ahora viene. Este argumento parecerá concluyente. ¿Cuál va a ser el argumento definitivo? ¿Cuál va a ser la conclusión de torcer la ley para matar a los santos? ¿Cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser Juan 11:50. Acá lo dice, hermano, el conflicto de los siglos, lo dice clarito. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasando cierto tiempo, los maten. Qué tremendo, mis amados, lo que estudiamos en esta ocasión. Es realmente impresionante cómo la historia se vuelve a repetir. Que Dios te bendiga ricamente y ojalá puedas hacer serios planes para estar en el grupo de los pocos que van a defender la fe que una vez ha sido dada a los santos. Vamos a orar para concluir nuestro estudio y pedirle al Dios del cielo que pueda grabar estas verdades en nuestros corazones. Vamos a orar para agradecerle al Señor. Amoroso Dios, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Señor, hoy hemos estudiado un tema tremendo, un tema escatológico, un tema que tiene que ver con los acontecimientos finales que muy pronto van a suceder en este mundo. Oh Señor, ayúdanos para estar preparados para esos momentos. Ayúdanos para que podamos ser de aquellos que estén dispuestos a defender la verdad, no importa la circunstancia adversa que les toque pasar. Tonifícanos, fortalécenos. Bendice a todos los hermanos que en diferentes partes del mundo se unen con nosotros y danos el valor que necesitamos para predicar tu verdad con valor y con valentía. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.